Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a resolver un problema de movimiento ondulatorio donde vamos a demostrar que dos términos son iguales utilizando una herramienta matemática que son las derivadas parciales. Es una cosa relativamente sencilla, no requiere mucho esfuerzo, pero sí tener un poquito de práctica con este tipo de herramientas. Bueno, pues lo que nos dicen es que demostramos que la ecuación de una onda sinusoidal, la que está formada por una onda de tipo trigonométrico seno, cumple con la ecuación que la doble derivada de la función con respecto al tiempo dos veces es igual a un parámetro c cuadrado con respecto a la derivada segunda de la función con respecto a la posición dos veces. Bien, esto se hace porque la función de posición de una partícula en una onda en un medio elástico, una onda mecánica, que es lo que estamos trabajando, un frente de onda, lo que tenemos es una función que depende de la posición y de en qué momento estemos estudiando la partícula. Si, por ejemplo, nosotros imaginamos una cuerda tensa y en esa cuerda tensa nosotros practicamos una lazada con una aplicación vibratoria, por ejemplo, pues nosotros podemos empezar el movimiento hacia arriba, podemos empezarlo hacia abajo, podemos transmitirle una función senoidal o una función cosenoidal. Podemos crear más de una onda, en fin, podemos jugar con diferentes elementos. Luego podemos crear ondas armónicas, ondas rebotadas, reflejadas. Bueno, pues todo ese tipo de elementos se calculan matemáticamente con ecuaciones diferenciales y discretamente, para casos, por ejemplo, como los que tenemos más sencillitos, pues lo hacemos a través de una derivada que suelen encadenarse para poder obtener diferentes parámetros. Esto es lo mismo que cuando tenemos una velocidad a partir de derivar un vector de posición o queremos una aceleración a través de una derivada de velocidad o de una derivada segunda de posición. Algo parecido. Bueno, pues nosotros, ¿dónde vamos a empezar? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es empezar a partir de la función correspondiente a una ecuación de onda estándar, que sería que esta función psi, que es la función general, depende de una amplitud, de un valor máximo, que es psi sub 0, y como hemos dicho que es senoidal, pues aparecerá la función seno. En algunos tutoriales podréis ver que esto es la función sin, que es de sinus, y luego aparece un parámetro k por x menos c por t. Bueno, pues este kx, que es el que incorpora ese 2pi y esa longitud de onda, que aquí viene empaquetado de otra forma, es otra forma de expresarlo directamente, tenemos un parámetro c, que corresponde también a la velocidad y corresponde a la función del tiempo. Esta ecuación, en este caso, pues lo que vamos a plantearlo con respecto a la velocidad al cuadrado. Bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a resolver cada uno de estos términos y vamos a ver que efectivamente tienen que ser iguales. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a derivar primero respecto del tiempo, derivando la función de onda, esa función psi, con respecto al t, tendríamos que el parámetro psi sub 0 es constante, que el parámetro k es constante, y como derivamos con respecto al tiempo, la función x, esta variable se comportaría ahora como una constante, cuya derivada es nula, y por lo tanto nos quedaría menos c como derivada del segundo término. Y nos quedaría esta expresión de aquí. Lógicamente, la derivada con respecto al seno es la función coseno. Luego estaríamos hablando que sería la derivada de lo que estamos aplicando en la función multiplicado por la función derivada. ¿De acuerdo? Sería el equivalente a u' por la derivada del seno, que es el coseno de u. Bien, ya tenemos esto y ahora nos falta la segunda derivada. La segunda derivada, que se expresa de esta forma, con el cuadrado aquí y en el denominador en la posición derecha, tendríamos que derivar todo esto, teniendo en cuenta que k, c y este psi 0, la amplitud, son constantes y que también lo es este término c. Por lo tanto, de entrada, este término que estamos evaluando ahora ya saldría fuera de la función, con lo cual tendríamos que este c por este c sería este c cuadrado y esta k por esta k sería este k cuadrado, ¿de acuerdo? A partir de aquí, la función coseno, la derivada es menos el seno, con lo cual la función cambia de coseno a seno. ¿Por qué mantiene aquí el menos? Bueno, pues mantiene el menos porque tenemos este menos por la derivada de este término, que sería menos c, que sería un positivo, y luego por el menos 1 que ofrece el cambio de la función coseno a la función seno, pues tendríamos nuevamente este negativo aquí. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a calcular la derivada con respecto a la posición. Con respecto a la posición, el término ct es una constante, deja de ser variable. Esto es algo parecido a lo que hacemos con la regla de la derivación en cadena. Bien, pues si derivamos psi con respecto a x, nos quedaría los términos constantes, k y la amplitud, ese psi sub 0, por el coseno, porque la derivada del seno es el coseno, y la derivada de lo que hay dentro sería este elemento k por psi sub 0. Derivando nuevamente con respecto a la posición, nos quedaría una segunda derivada con respecto a la posición y ahora sí la función coseno derivada nos da la función seno negativa y el término que aparece de aquí, de este u', esta función coseno de u, sería
u' por la derivada del coseno, que es menos seno, bueno, pues esa u' nos daría, manteniendo la u, este menos k por todo lo demás que teníamos antes. Bien, pues si os fijáis, vamos a sacar ahora los dos términos igualados y los tendríamos aquí. De este lo tenemos aquí y de este de aquí abajo lo tenemos abajo. Si os fijáis, comparando término a término, menos k cuadrado, psi 0, seno de todo esto es igual al seno de todo esto. Y si os fijáis, la única diferencia está en que para que esto sea igual a esto, al de abajo, que es la derivada segunda de la posición, de la función con respecto a la posición, habría que añadirle un c cuadrado para que sean idénticas. Con lo cual, hemos comprobado que efectivamente se cumple la igualdad. Bien, pues hasta aquí este tutorial, que espero que haya sido de tu interés. Gracias por tu atención y te espero en próximos tutoriales.